Buenos días, estamos en Crónica Digital, es día sábado, si no me equivoco, 16 de julio, y estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Antes de saludarte, Juan Andrés, hacer la invitación, pues, a suscribirse al canal, a leer Crónica Digital, a visitar el café en Maturana con Huérfanos, sobre todo ahora que estamos empezando a preparar, ¿no es cierto?, un aniversario más de Crónica. Estamos en camino de eso. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola Omar, buen día. Aquí estamos a un día con sol, pero proyectado para 9 grados, así que hay que tomar las precauciones. Así es, heladito, Frío, 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 frío como el como el agua. agua del río, dicen. Oiga, así de frío está, parece el ambiente a nivel internacional, ¿eh? Sí, Fíjese que cómo se van, ¿no es cierto?, cómo estos conflictos van adquiriendo todo tipo de formas. Sputnik nos dice, ¿no es cierto?, de que los BRICS en expansión y que arrancan en este sentido la batalla, ¿no es cierto?, con la OTAN por los recursos estratégicos. O sea, estamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, hemos dicho nosotros que en realidad esta guerra, ¿no es cierto?, este conflicto, tiene varios niveles. Un nivel, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo militar, un nivel económico, un nivel cultural. O sea, abarca muchos territorios, muchos campos. No es tan sencillo. Hay que estar con mucho cuidado con lo que está ocurriendo ahí y el tema se va complejizando. Tanto, tanto, ¿cierto? De que en definitiva, no solamente Boris Johnson, ¿no es cierto?, es el que cae. Tenemos también un primer ministro en Italia tambaleando, tenemos otros que están ahí. O sea, hay una situación crítica, dura, que nos habla, ¿no es cierto?, de que este proceso de crisis está en desarrollo, que todavía no toca fondo ni nada, sino que estamos en pleno, por decirlo así, en plena ola. Estamos en plena ola de la crisis. Y en esa plena ola de la crisis también a nosotros nos va tocando, pues, y van apareciendo una serie de situaciones que evidentemente muchos lo saben, pero otra cosa es cuando ellos mismos lo dicen. La entrevista del señor Bolton, ¿cierto?, donde él reconoce, ¿cierto?, que ha ayudado a planear golpes de Estado y que hay golpes de Estado que no le resultaron, lamentablemente, según ellos. O sea, en definitiva, pareciera ser que la política norteamericana para el continente ha cambiado poco y nada, sino que lo que varía sencillamente son las intensidades. Y desde esa mirada, también la decisión, ¿no es cierto?, de Argentina y Brasil, que apuestan a un comercio bilateral con sus propias monedas y el impacto que esto puede tener, ya sea en el Cono Sur, como en las relaciones, ¿no es cierto?, bilaterales con nosotros, por ejemplo, y con otros países. Y además, ¿cuál va a ser la reacción, en este caso, de Estados Unidos frente a eso? Que también es un tema que uno tiene que venir y pensar y repensar en las consecuencias de eso. Más allá, ¿no es cierto?, de que ante la crisis y ante el tema de que cómo el dólar golpea las economías nacionales, desde ese punto de vista, Argentina y Brasil buscan una salida distinta, una salida muy al estilo de los BRICS, ¿no? Y finalmente les dejo un artículo de Pablo Salvat, filósofo, y que habla, ¿no es cierto?, de ir más allá de apariencia y manipulaciones, que ustedes lo pueden encontrar en Crónica Digital. Un artículo bien interesante y que profundiza, ¿no es cierto?, en esta forma, en estos estilos de manipulación ideológica, social, cultural, a partir del conflicto Rusia-Ucrania, o del conflicto más bien Rusia o Federación Rusa, OTAN, Estados Unidos, más bien. Juan Andrés, ¿cómo ves tú, dentro de alguno de estos temas o algún otro que tú consideres que sea importante en el ámbito de lo que se ha venido dando a nivel internacional? Bueno, yo creo que es súper interesante el paisaje
Digo, interesante el paisaje de los medios y de las columnas que mostraste, Omar. Creo que siempre es muy bueno. Yo siento que muchas veces en nuestro país, la mayoría de las veces, se manipula mucho la situación mundial, se habla mucho de globalización, pero a la vez los medios hegemónicos y la élite política siempre trata como de reducir al máximo las interacciones que tienen que ver con la incidencia en nuestro propio país. Bueno, hay que decir que unilateralmente la hegemonía norteamericana sanciona varios de los medios que tú no, mostraste. Sí, Simplemente lo censura. Y lo censura así como el bloqueo a Cuba, es decir, simplemente lo saca del escenario. Es muy violento. Hasta ahí llega la libertad. Hasta ahí llega la libertad de expresión de CNN, de las cadenas CBS, de Washington. Hasta ahí llega. Ese es el concepto de libertad que ellos tienen. Bueno, yo creo que lo nuevo, y todo va muy rápido, es que efectivamente los BRICS, que son las economías grandes, los países grandes, siguen avanzando. No sé si está en lo que tú señalaste, pero lo que yo tengo como información, por lo que he leído, por lo que he conocido, no es nada secreto, es que Arabia Saudita, Egipto y otro país están pensando en incorporarse a los BRICS. exactamente. Perdón, el otro es Turquía. Sí. Mira, esto va muy rápido, está cambiando pero radicalmente el cuadro mundial. Y le gusta a quien le guste, esto significa que la OTAN, el eurocentrismo y el imperialismo yanqui siguen en decadencia. Y les quiero comentar yo por lo menos que esto no es ninguna gracia. ¿En qué sentido? En que tanto la OTAN, el eurocentrismo como el imperialismo yanqui dejan caer las consecuencias de esto en nuestros países, que somos los países eh, del patio trasero. Aquí se impacta. Más todavía, yo quiero decir que las sanciones que Estados Unidos y la OTAN tomaron unilateralmente contra Rusia lo están afectando más a ellos y también mucho más a nosotros. Y le tratan de echar de culpa a Rusia cuando las sanciones las tomaron ellos. Entonces, es una inhumanidad completa. Yo creo que no hay nombre, no hay calificativo para. Y yo creo que de verdad no comparto esos análisis medios neutralones, medios tibiones, que tratan como que no, si yo estoy por la paz, entonces por la paz. Mira, si yo también estoy por la paz, yo creo que muy poca gente está por la guerra. Si el punto es que la guerra la provocó el imperialismo norteamericano, Aquí con un problema de imagen, pero ahí estamos corrigiendo. Esa es la ya, gracia cuando uno está haciendo estos programas, está bien. Pues, no el celular que se me mete en cuestiones sí, que uno no quiere. claro. Bueno, sigamos. El punto es que yo creo que la causa, como yo otra vez se lo he dicho, ya van 4 entrevistas, 4, no una, del Papa Francisco, que es una voz que hay que escuchar. Yo no digo que haya que estar de acuerdo con él, ni tampoco, yo no soy católico en este momento, no tengo esas creencias, pero no se trata de eso, no hay que tener tanto sentido tan limitado. Yo creo que las credibilidades tienen que ver con los análisis, tienen que ver con la ubicación del Vaticano en el cuadro mundial, en fin. Y cuando hay ya distintas voces que te están diciendo, mire, en Naciones Unidas varios organismos están también alertando. Esto hay que tratar de detenerlo a como dé lugar. Y cuando dicen que hay que tratar de detenerlo a como dé lugar, hacen referencia a esta agresividad norteamericana y eurocentrista que ahora se expresa y se está desplazando, lo hemos dicho otras veces, hacia el Asia-Pacífico, contra China, se desplaza hacia nuestra zona, en fin. Entonces estamos en una situación bastante crítica. Yo creo que la, la, la decisión de Argentina y Brasil, con gobiernos bien disímiles y distintos, de adelantar el proceso que Lula da Silva ya ha planteado, que es la moneda única para toda la región,
y de partir con el fortalecimiento de sus monedas locales, o sea, la moneda argentina y la moneda brasileña, van en la misma dirección, tienen que ver con lo mismo, tienen que ver exactamente con lo mismo. Porque cuando, de acuerdo a la teoría marxista, de la cual sí yo creo, porque es así que no se ha equivocado hasta ahora, desde el punto de vista de la proyección de las situaciones económicas mundiales, en fin, cuando se llega a la crisis de la divisa, de la moneda, que en este momento es lo que estamos con respecto al dólar y el euro, es porque tú entraste a una zona muy compleja desde el punto de vista de cómo opera la macroeconomía y la microeconomía global en términos concretos, ¿no? Entonces, lo que está cursando es eso. De hecho, Rusia acaba de ofrecer a sus socios y a los países periféricos el sistema financiero global en el cual ellos están insertos. Porque finalmente lo que ofrece Rusia es mucho más estabilidad que lo que ofrece la divisa norteamericana y la divisa europea. Y eso está vinculado al hecho que los BRICS se están fortaleciendo y tal como decía la información, van por tratar de incidir mucho más y finalmente controlar lo que es las fuentes energéticas y recursos naturales en distintas partes del mundo. Digo controlar porque la diferencia con Estados Unidos es que tal como lo dice este señor, este criminal, porque ese es un criminal, Bolton es un criminal. Y yo sé que ni CNN ni CBS lo van a tratar así. Van a tratar a Maduro como criminal. Pero aquí una persona que reconoce explícitamente que ellos estuvieron en un golpe de Estado donde hubo muertes y asesinatos, donde se puso a un país en una situación como la que se vivió en Chile con el golpe, que también el informe, por favor léanlo, el informe del ejército chileno, por primera vez en la historia, reconoce un hecho que es realidad, y es que el asesinato del general Schneider, y es que el golpe de Estado estuvo instigado por la CIA y por el imperialismo norteamericano, pagando plata, metiendo militares aquí. O sea, nosotros tampoco somos una republiqueta, así como decía alguien por ahí, en donde la historia republicana del país sea tan no sé, tan Tan ríspida, pura, ¿no? tan limpia, Pura, ¿no? tan prístina. Entonces, sí, sí, yo creo que es bueno mirar la realidad. Y cuando una persona te reconoce que sí, que ellos han estado haciendo golpes, lo que te está diciendo es que van a seguir. Eso es lo que te está diciendo. Porque él no dice, mire, no, 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 vamos a parar. No, 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 te está diciendo, hemos hecho golpes, punto suspensivo, punto suspensivo. Entonces, la gran diferencia con Rusia, lo hemos dicho otras veces, con la India, con China y con otras potencias, es que a lo menos esas potencias, desde el punto de vista del derecho internacional, del multilateralismo, reconocen ciertas asimetrías y no se han involucrado en situaciones como se involucra el imperialismo norteamericano y los gobiernos europeos, que son guerras criminales, intervenciones criminales, Siria, Libia, Asia-Pacífico, Cuerno de África, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Cuba, Venezuela. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que todas estas dimensiones se van dando en una situación muy compleja y, y yo creo que hay que mirar con más atención desde nuestro país, nuestro pequeño país, con mucho más urgencia y mucho más atención una política internacional más dinámica. Yo siento que nuestra política internacional en este momento está muy tardía, muy descontextualizada en algunos aspectos. Nos interesa más tener así como relaciones simpáticas con España, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Digo relaciones simpáticas porque siempre son relaciones así como de fraternidad, en fin, que ir a la defensa de los intereses nacionales en un contexto en donde las cosas se están poniendo durísimas desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales, de la defensa de la patria auténtica, no la transnacional. Yo te digo en concreto, en este momento a Chile no le favorece nada mantener el trato que tiene con las transnacionales mineras, con las del gas, con las del petróleo, porque para lo único que sirve eso es para que las transnacionales tengan tremendas tasas de ganancia. ¿A quién le vamos a entregar? Mi pregunta es, ¿con quién vamos a tratar los proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con el tren
rápido Santiago, Valparaíso, Valparaíso, Santiago y la perspectiva de la dimensión nacional. Esto es clave. Con quien tratemos, vamos a estar defendiendo los intereses nacionales en concreto o los vamos a estar subordinando a los intereses de grupos transnacionales que además operan desde sus propios estados en algunos casos. Por ejemplo, en concreto, Enel, la empresa Enel es una empresa transnacional que opera en Chile y en otros países y saca muy altas tasas de ganancias. Pero Enel es del Estado italiano. Y el Estado italiano opera como desde esa perspectiva sobre otras economías, ¿no? Y con las matrices que operan las grandes transnacionales, entre comillas, privadas. Juan Andrés, disculpa, en eso mismo que tú estás planteando, fíjate que ahí hay un elemento que yo creo que es clave en esta situación y que marca un giro de las políticas internacionales en muchos países y que tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de, llamémoslo así, la protección o por lo menos el resguardo de ciertos, de- de- ya sea del agua, del gas, del cobre u otros. La visita, en ese sentido, la visita, por ejemplo, de López Obrador a Estados Unidos tiene que mucho que ver con eso. Pero no solamente eso, la decisión de los franceses, las propias decisiones que se están tomando en diversos lugares del mundo para proteger en el fondo sus recursos. Para proteger sus recursos. La gran contradicción, y que lo hemos dicho y lo hemos manifestado como una posible hipótesis de trabajo dentro de este programa, es el hecho de que una de las grandes contradicciones es entre quienes son, ¿no es cierto?, las élites globalizadas y quienes están dispuestos, ¿no es cierto?, a ejercer espacios de soberanía y autodeterminación. Nosotros eso lo hemos planteado como una hipótesis de trabajo, como una forma, ¿no es cierto?, de visualizar las contradicciones que a nivel internacional se están dando y cómo esas contradicciones también se cristalizan al interior del país. Y esas contradicciones se cristalizan, ¿no es cierto?, y para hacer una bajada así más o menos rápida, ¿no es cierto?, se cristalizan hoy día en todo lo que está ocurriendo con la discusión constitucional, con todo lo que está ocurriendo a nivel de las propuestas, ¿no es cierto?, de posibles salidas, plan B, plan C, plan D, plan X, qué sé yo, eh, y que es, en el último de los casos, cómo tenemos una élite, y ahí también va la segunda hipótesis, ¿no es cierto?, para lo nacional, de cómo hemos dicho que tenemos una élite colonizada, dolarizada, incapaz de gestar fuera de los ámbitos de la relación, ¿no es cierto?, con el mundo anglosajón, incapaz. Más allá, ¿no es cierto?, incluso de las negociaciones que han tenido en favor de sus propios negocios con el mundo chino, que por cierto están instalados también en nuestro país. Y que de hecho en este momento, ¿no es cierto?, los principales capitales vienen de ese espacio. Sin embargo, esta otra dependencia político-cultural, militar también, es muy poderosa y no hay posibilidad en este minuto, ¿no es cierto?, de que esa élite al parecer esté mirando hacia otros lugares, producto de su propia dependencia. Insisto, de la dependencia del dólar, por tanto de la dependencia de las sanciones, por tanto de su incapacidad de negociar. Claro. Juan Andrés. Mira, Omar, todo está siendo muy rápido. En 2 semanas, un poquito más, Estados Unidos toma la decisión de eh, mandar una delegación a Caracas a conversar. Sí. Después que este criminal Bolton reconoce que han intentado eh, dar golpes de Estado en Venezuela. Aquí en Chile la élite y algunas comentaristas algunas y algunos comentaristas dicen que eso es pragmatismo. Yo creo que hay que llamarlo por su nombre. Eso no es pragmatismo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué lo hacen? Porque hoy día Estados Unidos, al interior de su país, tiene escasez de petróleo. Como Arabia Saudita, como Egipto y como Turquía están acercándose y aproximándose a los BRICS, Estados Unidos está alarmadísimo con el tema del petróleo. Ellos tienen una producción, pero no les alcanza. Entonces están alarmadísimos y no se demoraron, yo creo que ni un minuto en tomar la decisión de que eh, pudieran comprar más petróleo venezolano a Sí. través de Italia, porque ahí están los barcos que se están llevando el petróleo venezolano a Estados Unidos. De eso, la CNN, la CBS y los medios locales, los grandes, estoy hablando de los hegemónicos, no dicen nada, es como que no existieran esas cosas. Es muy curioso, es Sí. súper curioso, muy esquizofrénico, pero bueno, es así. La visita de Biden a Arabia Saudita, por cierto, Bueno, por cierto. eso está pasando en un momento en el cual el presidente de Turquía llega a Venezuela a establecer convenios económicos de dimensión política, siendo Turquía parte de la OTAN, siendo Turquía parte de la OTAN. O sea, la mocha, como decimos aquí en Chile, la pelea, está dentro de la OTAN también. Sí. A diferencia del campo en donde se ubica Rusia y donde se ubican otras naciones, China, donde la pelea no está internamente, sino que ahí lo que está haciendo, lo que está ocurriendo es que la correlación crece, sigue creciendo de una manera bastante rápida. Ahora, ¿por qué está pasando eso? Ese para mí es el punto clave. Porque simplemente, y recurro a Marx, porque simplemente la economía capitalista entró hace rato en una crisis que no tiene vuelta y que se está expresando en el sistema financiero y se está expresando en los recursos naturales o productivos, como se le quiera llamar. Entonces, esto va muy rápido. Mira, yo creo, Omar, que Bolivia, el gobierno boliviano, hace algunos años atrás, hizo un movimiento estratégico, pero notable. Notable, cuando entra en negociación primero con transnacionales de origen francés y luego alemán sobre litio y gas, Sí. eh, logró establecer términos de referencia que aquí en Chile las transnacionales no, ni siquiera el Estado chileno, los gobiernos de turno se los han planteado. Sí, en realidad Chile es el paraíso para las transnacionales, es el paraíso. Ahora recién se están empezando a adoptar medidas, particularmente por lo que significa la destrucción del medio ambiente, por ejemplo, Pascualama, pero recién llevamos décadas donde han hecho lo que han querido con un extractivismo brutal, muy criminal. Bueno, yo te diría, lo que hizo Bolivia hace ya unos cuantos años atrás, hoy día le implica a Bolivia enfrentar esta situación, la que estamos describiendo, con mucho más autonomía que Chile. Con mucho más. ¿Y sobre la base de qué? Sobre la base de recursos como el litio y el gas. Nosotros podríamos tener la posibilidad concreta en este momento de tener asociaciones, convenios estratégicos con países como Argelia, y lo digo muy responsablemente porque conozco perfectamente la situación. De hecho, bajo el gobierno de Lagos Escobar, del presidente Lagos Escobar, se estableció un convenio que nunca se ha realizado con Argelia en relación al tema del consumo de gas y producción de gas Sí. bilateral. Sí. Ese convenio existe en este momento. ¿Por qué, ¿Por qué no se toma la medida bajo el recurso de los intereses nacionales a partir de la crisis que hoy día se vive en el mundo y en Chile, de que nuestro país tenga socios estratégicos que no te espolean, como te espolean otras transnacionales, en recursos como el gas y en otros recursos? La agricultura chilena, por eso es que también yo creo que hay a ver, no es un grande la cantidad, pero son muy cualitativos. No han dicho nada, así como han dicho otros, que muera Rusia, que Rusia criminal, no han dicho nada de eso,
porque las exportaciones y el intercambio comercial con Rusia en zonas agrícolas claves de Chile es muy alto. Es muy alto. Entonces, y tú mencionabas China. Entonces yo creo que llegó la hora de que nuestro gobierno y nuestro país tome más en serio lo que significa la defensa de la patria y de los intereses nacionales en un contexto concreto como el que estamos viviendo. Porque la mayoría de los gobiernos de los países lo están haciendo. O sea, yo entiendo perfectamente lo que hace Brasil y Argentina. Entiendo perfectamente lo que hace Bolivia. Entiendo perfectamente lo que está haciendo Venezuela, lo que está haciendo Cuba. En este momento acaba de terminar en La Habana un encuentro súper estratégico entre empresarios cubanos y empresarias y empresarios mexicanos. Esto va muy rápido, pero sabes, Omar, que el costo humano para los pueblos es cada vez más alto. La pandemia va a dejar secuela, está dejando, pero también estos niveles de miseria, de incertidumbre también. Nosotros no somos una excepción, no somos una excepción. Ya en nuestro país y en otros países, la cantidad de comidas calientes para la pervivencia de una familia pobre y no tan pobre está disminuyendo. Sí, se han reducido. Es la realidad, yo no estoy haciendo ficción. Entonces, cuando las cosas llegan a esos puntos de referencia, yo creo que hay que apurar el tranco con cierta urgencia. En ese sentido, Juan Andrés, en el ámbito, ya en el ámbito, directamente en el ámbito nacional, ¿no es cierto? Se dan algunas cuestiones que nosotros siempre usamos esta lógica de que hay cosas que ocurren por arriba, ¿cierto? Esta acusación contra la ministra Sichel que se cae por todos lados, y que habrá que ver qué significado eso tiene. Por otro lado, ¿cierto? Esta tensión interna al interior del gobierno, en torno al tema del plebiscito del 4 de septiembre y lo que eso implica para el gobierno como propuesta, ¿cierto? Como mirada de largo plazo y como, bueno, y el impacto que tiene para el país, por cierto. O sea, sin duda que acá este tema está tensándolo todo y la fecha clave, ¿no es cierto?, es el 4 de septiembre. Eso yo creo que todos lo tenemos claro y todo se está jugando ahí. Y todas las tensiones están puestas también ahí, ya sea desde el mundo conservador o desde el mundo que quiere defender, ¿no es cierto?, las condiciones, ¿no es cierto?, de relaciones nacionales e internacionales que brindaba la Constitución del 80 y estas nuevas condiciones que generan, ¿no es cierto?, y que se abren a partir de la propuesta constitucional, que son distintas y que abren una perspectiva, ¿no es cierto?, de empezar a defender y empezar, ¿no es cierto?, a tomar más en consideración los recursos naturales propios. Ese es un elemento vital de contradicción que está hoy día y que de eso tampoco no se habla con tanta claridad. Se coloca el hincapié en otro tipo de cosas y se tiende a mentir o se tiende sencillamente a desvirtuar, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo tú ves ese fenómeno, Juan Andrés, de esta tensión, ¿no es cierto?, que se da y que me imagino que eso también se da al interior, ¿no es cierto?, de los partidos de la alianza de gobierno, y de la perspectiva de cómo ir despejando estos temas, de cuáles son los tiempos políticos ahí? Mira, quisiera entre medio, o a lo mejor al final, pero Uh -huh. recordémoslo, Omar, porque hay dos Sí, personas que quiero que recordar y que queden en el presente de nuestro sí, programa. sí. Pero mira, yo lo que creo, Omar, siguiendo la línea de tu análisis, creo que, mira, yo creo que día que pasa, por lo menos mi hipótesis de trabajo es que la derecha, el imperialismo norteamericano, las élites locales, que no solamente están en la derecha, también están en lo que, entre comillas, se denomina centro. Uh -huh. O sea, toda la élite del pacto transicional. Uh -huh. Yo valoro mucho, profundamente, aquellas personas que habiendo sido parte de ese mundo, del pacto transicional de los 90, se han hecho una autocrítica concreta y finalmente están en el camino del apruebo y están con toda la convicción. Eso hay que valorarlo. Eh, y hay que valorarlo en forma y fondo.
El otro día en un programa en la Radio Universidad de Chile decía Cecilia Valdés, secretaria general de la DC, hace mucho tiempo que no la veía, somos bien amigos, le decía a Cecilia, yo creo de verdad que el voto político de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana es una pieza histórica, porque la Junta Nacional a través de ese voto político se hace una autocrítica, se proyecta al futuro, toma elementos doctrinarios históricos efectivamente de la democracia cristiana y separa aguas y decanta de una manera bien impresionante. Mira, yo no sé qué medio ha informado de ese voto político. Lo único que han hecho es el cagüín, el cagüín, el cagüín y el cagüín. Y por otro lado, mostrar a Fuad, mostrar a la senadora Rincón, como si fueran la mayoría. Es una cosa impresionante, impresionante. Pero bueno, nos está costando caro la hegemonía y los oligopolios mediáticos, ¿eh? Nos están costando caro para abrirnos paso. Estamos demasiado también atrasados para enfrentar ese tema. Yo sé que es muy difícil y todo, pero pucha que nos está costando caro. Bueno, esto para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque creo que mi hipótesis de trabajo, Mar, es que la derecha, la oligarquía y estos grupos saben perfectamente que en la medida en que la ciudadanía se vaya informando de los contenidos del proyecto de nueva constitución, van a ir cambiando de posición, incluso desde el rechazo al apruebo y, por cierto, de la indecisión al apruebo. Eso es lo que va a ir ocurriendo en las pocas semanas, los 50 días que quedan para el plebiscito del 4. Y como ellos saben perfectamente eso, entonces lo que han hecho es descargar la batería en esta semana y en estos meses, pero brutalmente. Mónica Pérez es una colega que tiene experiencia, que tiene mucha experiencia. Y yo creo que Mónica Pérez no se equivocó cuando dijo lo que dijo respecto de que se acababa práctica en los hechos, de acuerdo a la nueva constitución, el sistema de salud privado. Porque la forma que están tratando de mantener el rechazo en la incertidumbre de la gente como un recurso es mostrar que el proyecto de constitución es un desastre y por lo tanto se requiere un rechazo para hacer una nueva constitución. Porque también se dieron cuenta que el rechazo en sí mismo no permite que la gente diga, bueno, entonces rechazamos y nos vamos a quedar como estamos hasta hoy. Entonces, esta figura del expresidente Lagos y de otras personas, yo me acuerdo, esta embriaguez postnoventera, postmoderna, neoliberal, década de los 90, parte del 2000, que poco menos que los últimos 30 años, incluido Pinochet, habían sido lo mejor que le ha ocurrido a la historia de Chile. Se desplomó, mira, eso ya no existe. Eso ya nadie lo puede sustentar. A lo más alguna cosa que dicen, bueno, pero es que no lo hicimos tan mal, bueno, pero es que hay que recoger lo bueno. Mira, la cañuela, todos sabemos que cuando uno volantinea, uno recoge la cañuela y uno sabe que cuando está, bueno, es un juego muy antiguo, cuando se va a ir cortado o no se va cortado porque el otro que está en competencia con uno, ¿no es cierto? Uno recoge la cañuela, la larga, en fin. Es un poco, como dice Juan Gabriel en su canción, así fue, ¿no? Así fue. Y esta gente que le gusta tanto decir que no hay que mirar para el pasado, fíjate que ahora, curiosamente, ellas y ellos miran el pasado para tratar de decir, no, si no todo se hizo tan mal. Pero en fin, yo creo que eso en el mundo indeciso, incluso en el mundo de la gente que todavía rechaza, este factor de decir mantengamos las cosas igual tampoco funciona. Por eso es que le pusieron el rechazo con apruebo, el rechazo por una nueva constitución. Y de alguna manera sigue habiendo un juego manipulador, politiquero, elitista en esa dirección, con la anuencia de todos los medios y con las torpezas políticas que se cometen y que con una derecha, oye, con una derecha que dice, pero si nosotros reconocemos todo este trabajo de los constituyentes, entonces vamos a respetar esto, y esto otro. Entonces no se preocupen. Y resulta que muchos de esos temas ellos los votaron en contra al interior de la convencional. Pero incluso más, mira, cuando se presentó bajo el gobierno de la no mayoría, el proyecto de nueva constitución lo rechazaron. Y hubo gente de la nueva mayoría que lo rechazó.
Andrés Chadwick, con toda su fuerza y prepotencia, en una reunión con grandes empresarios, dice: voy a meter al escritorio el proyecto y se acabó, aquí no va a haber cambio de constitución. Sí. Sí, sí, aquí, y yo diría que las fuerzas de la nueva mayoría, de las cuales fuimos parte, de las y los comunistas, también fuimos bastante tímidos respecto al tema constituyente. Mira, todo lo que se hizo en ese periodo, si el gobierno de la mayoría no fue ni perfecto ni nada que se le aproxime, pero hoy hubo cosas políticas, sociales, que no se debieran haber soltado nunca. Una de ellas es el proyecto de nueva constitución, que además fue vía cabildos, centenares y centenares de cabildos, decenas, centenares de miles de personas participaron en esos cabildos. Y de ahí, por ejemplo, sale como una de las grandes ideas asamblea constituyente, no era convención, era asamblea constituyente. Ese Sí. proyecto, que está sustentado en muchos cabildos, simplemente también se metió en el escritorio. Y Sí. nosotros tampoco hicimos mucho, nosotros, porque a mí no me gusta creer que todo lo hacemos bien. Me carga esa cuestión de que todo lo hacemos bien. Tampoco soy de lo que se andan haciendo el araquiri, pero cuando poco menos que suman las perfectitas y los perfectitos, no me gusta esa imagen. Yo creo que nosotros, nuestro sector, tampoco fuimos tan proactivos respecto a un tema que después hermosamente, éticamente, no sé, maravillosamente, las multitudes colocaron en la calle y dijeron: hasta aquí llegamos. No lo vieron venir y aquí tiene que haber nueva constitución. Y parte el proceso en el cual hoy día estamos. Eso es. Entonces no sé, creo que hay mucho que hacer. Creo que hemos partido muy tarde en las campañas. Lo conversábamos con Cecilia Valdés, la secretaria general de la ADC, efectivamente. Queda muy poco tiempo, hay que apretar al acelerador a como dé lugar, porque hay mucha desinformación, hay mucha mentira. Y yo creo que sería otro error de los que hemos tantos cometido, tratar a la gente que rechaza o que está en la indecisión como si fueran taraditas o taraditos. Porque si no tienen posibilidad, mira, a mí una persona me decía: oiga, chuta, o sea que yo mi casita no se la voy a poder heredar a mi hija. Mi casita, porque la persona con la cual yo hablaba es una casita chica, po, man. No es las mansiones de las casas de todos de allá arriba, po, man. No Claro. es de las casas de todos de arriba, es del subterráneo de la casa de todos, man. Un pedacito así. Y Claro. decía: oye, ¿por qué? Le decía yo: ¿cree usted? Pero si está en la Constitución. ¿Cómo? Sí, está en la Constitución que no vamos a poder entregarle nada, heredarle nada. Oye, si la Mónica Pérez, la colega, dice seriamente, y ella tiene credibilidad en mucha gente que se construye opinión a partir de lo que ella dice, no le pone en duda, porque la relación entre un periodista profesional y la realidad, o la construcción de realidad, para ser más riguroso, es muy fuerte. Una persona común y corriente no tiene ni una otra posibilidad que no es construirse la... Eh, sí, mira, yo creo que en eso que tú estás planteando, Juan Andrés, a mí me parece que hay cuestiones que son relevantes. Es el hecho, por ejemplo, de cómo se fue construyendo este tema, ¿no es cierto?, de, del apruebo rechazo, y de cómo fueron aprovechando los sectores más conservadores todo el proceso mismo de la convención para ir preparando toda una operación, ¿no es cierto?, comunicacional con Solo, eso. sí, solo el paréntesis que se me Sí, fue la... Mira, es que es re importante porque yo creo que las campañas por el apruebo tienen que ser muy proactivas, muy de escuchar y muy de informar. Y yo creo que chao toda descalificación, chao toda... porque tú no le puedes, yo insisto en este punto, pedir a una persona común y corriente en este país, con la crisis social que hay, con la batalla que se está dando por parte de este gobierno, que es un gobierno progresista y que está tomando medidas para combatir el crimen organizado, el lavado de dinero. Aquí hay voces muy potentes, Ana María Gasmuri, entre otras, el propio Daniel Jadwe, el propio gobierno, que estamos empujando para que efectivamente tomemos en serio la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, perseguir la línea de la ruta del dinero, como dice Ana María, que tiene toda la sí, razón, el lavado de dinero, porque para allá hay que ir a apretar
Sí, al narcotráfico, y fuerte y duro, y eso se está haciendo. Bueno, ese tipo de cuestiones, yo diría, son las que generan un tipo de estado social. Las medidas que tomó el gobierno, alguien podrá decir incompletas, pero pucha máquinas, ayudan, y a lo mejor va a haber que tomar rápido otras más medidas, pero esas ayudan. Entonces, eso yo diría que está en una línea que es necesario, es necesaria. Pero mira, mi punto es, tú no le puedes pedir a una persona común y corriente que cuestione lo que ve en la tele o lo que ve en las redes, porque también las redes son parte de esta hegemonía, sí, por ¿no? supuesto. Y que te dicen cosas como las que dicen cuando ni siquiera ha tenido la posibilidad de informarse directamente respecto de los contenidos de la nueva constitución. Eso es, ese es el estado real en este momento en Chile. No solo hay desinformación, sino que lo que hay es falta de información objetiva respecto de algo que tú no conoces en verdad. Entonces tú te haces la opinión en medio de esta situación crítica y te dice, bueno, no le voy a poder entregar la casita a mi hija, pues. Mira, en los segmentos populares, Omar, ¿qué es lo que pasa cuando una profesional como la Mónica Pérez dice lo que dice? Hay estudios cualitativos en estos días que están mostrando, no directamente en lo de ella, pero en esa línea, porque es una Sí, línea que se ha dado. ¿Sabes cuál es el efecto en los sectores populares? Chuta, o sea, toda la gente que está en el sector particular se va a venir al público y por lo tanto van a aumentar las colas, van a aumentar las listas de espera, van a aumentar las filas en los hospitales públicos. Mira, claro. ¿me entiendes? Entonces, cuidado, mira, yo creo que tenemos que afinar bien la puntería porque yo creo que se puede ganar y bien, pero hay que trabajarlo con esta dimensión. Las familias evangélicas tienen que informarse bien. Este es el proyecto constitucional, el primero en Chile, que les da la igualdad de religión frente a otras religiones, porque en todas las otras constituciones siempre han ido para abajo y siempre han tenido letra chica. Sí, Entonces ocurre que este proyecto de constitución es el que le establece el equilibrio de libertad de religiones y no unas que predominen con otras. Estamos hablando la realidad. sí, ¿Cómo no hacer para las familias evangélicas, para las iglesias evangélicas, en su totalidad, no solamente las que tienen un perfil progresista, sino que todas las iglesias, todas? Y tampoco se puede dejar el espacio abierto para considerar de que esta es una nueva constitución antivida, porque no es cierto. Mira, cuando Kast en un video, el senador Kast en un video, o sea, igual que Mónica Pérez, igual que otros, se la están jugando todas, porque ellos lo que quieren instalar es que en la nueva constitución lo que hace es que poco menos que las mujeres van a poder matar a sus guaguitas, weón. Si para qué estamos con cosas, esa es la claro. imagen que quieren instalar. ¿Qué mujer quiere matar a su guaguita salvo que tenga una distorsión criminal, que las hay, lamentablemente, que las hay? Pero qué mujer, man, o sea, yo de verdad es súper cruel, porque qué mujer se hace un aborto porque no sé, porque le dio la gana, man. No es Yo así, las creo, estadísticas lo que muestran es que las mujeres en Chile se hacen abortos muchas veces por situaciones terribles, socioeconómicas, de abuso, de violencia, de violación. Esa es la realidad. Pero además nadie las va a obligar. La nueva constitución no las obliga. No dice usted tiene que abortar. Lo que dice es que las personas, cuando estén en situaciones de esta naturaleza, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Un desgraciado, un infeliz, violó a una niñita de 10 años. sí, Y por esta criminalidad de las juezas y jueces yanquis, la niñita no se ha podido hacer, no ha podido abortar, no la han podido abortar, y están tratando de llevarla a otro estado. sí, Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, yo digo, con todo respeto a la iglesia evangélica, Cristo jamás le dio la espalda a las personas que necesitaban ayuda. Jamás.
En ninguna parte del Evangelio Cristo dice, les voy a pegar palos. En la única parte donde Cristo levanta la violencia y los palos es contra los mercaderes del templo. Esa fue la única vez. Es la Esa es única la única. referencia que aparece. Es la única. Pero yo diría otra cosa también, Juan Andrés, que yo creo que es importante en estos casos y que se olvida, y es el hecho de que el Estado lo que hace sencillamente es asegurar espacios de igualdad. Esa es la función del Estado. Y la función de las iglesias y la función de las religiones es que si usted tiene una visión que sea distinta, entonces eso queda, ¿no es cierto?, dentro de sus feligreses y es una opción que siempre va a ser personal. Lo que el Estado tiene que hacer es asegurar que tanto usted que elige, ¿no es cierto?, tener familia, que su familia tenga seguridad dentro del Estado y el que por alguna razón que alguna mujer no decida hacerlo, también el Estado le asegure esa seguridad. También el Estado le asegure la posibilidad de hacerlo de Claro, manera digna. claro. Mira, Y esa siempre va a ser una decisión personal. Y entonces, disculpa, así entonces, es. ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vienes y pretendes hacer una teocracia, eso es completamente distinto. Es completamente distinto porque con eso tú estás anulando a un sector también de la sociedad. Y lo que el Estado Mira, tiene que hacer es defenderlo a todos, nada más, eh, dar esa garantía. exacto, mira, el otro día hubo un debate ahí en el programa de Mónica Pérez en el Canal 13. Ujú, Estaba un arquitecto que es parte de nuestro sector, ujú, eh, y estaba el subsecretario de Vivienda del gobierno de Piñera. ujú, Y la Mónica Pérez se molestó con él, porque el subsecretario del gobierno de Piñera, cuando ujú. están hablando del tema de la vivienda, concordaba con el exponente del apruebo, porque decía que sí, que la nueva constitución efectivamente pone los términos de referencia que están en los estándares europeos, en los estándares de los documentos de Naciones Unidas, de lo que significa una vivienda digna, decente. ¿De qué estamos hablando? Porque los dos eran arquitectos. Ellos Ujú. estaban hablando de la cantidad de piezas, los metros cuadrados, ¿me entiendes? Estaban hablando de cosas súper Sí, concretas, súper concretas. Eso es lo que va a establecer la Constitución. O sea, dicho de otra manera, va a violar la ley fuertemente quien intente hacer las cajas de fósforo, ¿no? Las mm, casas copeva, las casas mal hechas que se mojan. claro. Eso es lo que la nueva constitución va a establecer respecto de la casa. Entonces, claro, le buscan y le buscan y le rebuscan. Bueno, y entonces, ¿qué significa eso? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Y cómo se va a pagar? Y tacatá, tacatá. Mira, tratan de enredar las cosas de tal manera de que esa ciudadanía indecisa, incluso, insisto, algunas que están por el rechazo Ujú. todavía, entren en duda, ¿no? Entren en duda, si eso es lo que quieren hacer. Están atacando, están atacando el texto de una manera brutal. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales de lo que hay que hacer es informar a la ciudadanía, escucharla, Ujú. escucharla e informar, porque el otro punto que están tratando de instalar, no, si eso no se va a poder hacer, eso es Claro, imposible, no, sí, de aquí a mañana, ¿me entiendes? O sea, como que es una utopía. sí, sí, Entonces, sí. bájate cabrita, bájate cabrito de que aquí yo soy de las personas que trabaja todos los días y me tengo que levantar temprano y me tengo que mojar y tengo que echarme la cresta por un sueldo de mierda, eso no va a cambiar. Exactamente. Sí, Se está apelando a eso ese- también. sí, sí, no, lógico, lógico, ¿Y a sabes lo eso. que pasa, Omar? Que yo no puedo contrastar violentamente o directamente a una persona que tiene ese sentimiento. No, no se Porque la puede. mayoría de las personas que tienen ese sentimiento en Chile lo han vivido y lo están viviendo. Es una experiencia, es que es una experiencia de vida, güey. Es una experiencia vital más que Claro, cualquier cosa. perdieron más que la esperanza. Estamos hablando Sí, de personas de 35 años para arriba, sí. perdieron la esperanza de que algo podía cambiar. Y entonces al conversar con ella y con ellos, yo creo que uno tiene que compartirles de que es posible, de que es posible y que lo vamos a hacer, y que lo vamos a hacer, y lo vamos a cambiar. Y por eso es tan importante que una persona con ese
sentimiento, vote apruebo. Mm. Pero yo entiendo a las personas que en Chile, generación tras generación, pucha, les cueste creer porque han sido tan engañadas y tan engañados, porque han tratado de decirles que este país, ¿no es cierto?, bajo dictadura era no sé qué cosa, bajo dictadura. Después de los 90 en adelante éramos poco menos que el país, como dijo el otro día un señor de Estados Unidos, un país referente del mundo. Entonces nos creímos el cuento, Claro. nos tocaron la fibra. Sí. Y yo diría que somos un país súper lindo, potente, fuerte, pero más desigual que la cresta, donde la solidaridad se ha ido perdiendo, pero donde los estallidos, donde los movimientos sociales, donde nuestras comunidades originarias, donde la lucha medioambientalista, donde la realidad territorial vecinal, la realidad municipal, yo diría se abre camino, porque esa es la verdad, no va para atrás, va abriéndose camino. Juan Andrés, estamos llegando al final del programa. Bueno, termino con un textito a propósito de todo lo que hemos estado conversando. Por favor. Que es mira, entre cuento y poesía, diría yo. No tiene una relación clásica, diría yo. Se llama Tincada. Tincada. Llevaba semanas o años con una sensación extraña en el cuerpo. Las estrellas todavía no se perdían en el mural del cielo. Supo que tenía que revisar y limpiar el techo, y así lo hizo. Hijos y nietos lo miraron con asombro. ¿Pensará que va a llover?, decían. ¿Se estará volviendo loco?, decían. El mayor, hablando bajito, le recordó las tincadas fallidas, de cuando se nubló y no pasó nada, de las 20 gotas pichiruche y luego el llanterío. Partió a recolectar leña, limpió la chimenea y sacó el polvo de las ventanas. El más pequeño lo acompañó en eso. A una hora indefinida de la tarde, el viento aceleró las pulsiones y lo que parecía ser un día como tantos adquirió una tonalidad distinta. Las primeras gotas sorprendieron a todos, menos a él. Y entonces la lluvia bañó la vieja casa y desde las ventanas cargadas de lágrimas lo vieron sonreír. Bueno, a propósito de que es posible, de retomar la esperanza. Sí, así es. Así Muy es. buena. Un Gracias, abrazo. Omar, Nos por el vemos. relato. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Nos Chao. vemos.